Lo que les estaba diciendo es que, lo que les estaba diciendo es que la única posibilidad de movimiento del punto B es el que tiene, debido a la traslación del punto A, moviéndose en esa trayectoria circular alrededor del punto 2, más la que tiene el mismo punto B respecto a este punto que se está trasladando. Eso es lo que me está indicando esta ecuación de diferencia de velocidades, y son los dos términos que aparecen en esta ecuación. El movimiento debido a la traslación del punto A más la de la rotación pura del punto B respecto del punto A. ¿Por qué? Porque entre el punto B y el punto A no puede existir otro movimiento. ¿Mm? Vamos a ver en el caso 2 que esto no se va a cumplir, básicamente. Entonces, si nosotros sabemos el punto respecto al cual está rotando el eslabón, y podremos saber la dirección, por lo menos, de la ecuación de la velocidad relativa de B respecto de A. ¿Por qué? Y porque va a ser perpendicular, este vector va a ser perpendicular ¿a quién? Al vector de posición RB de A. ¿Mm? Que acá no lo podríamos haberlo colocado para que de esa manera se vea, pero sería lo mismo que lo expresado acá, ¿cierto? Este B de AO2 es omega por el radio. ¿Mm? Y en este caso, la velocidad de BA relativa de BA será omega AB vectorial R de B respecto de A. ¿Mm? En esto voy a insistir a la vez que voy a mostrar que omega, ¿no es cierto? Omega 2, omega 3 o omega 4 para cada uno de los eslabones, es un vector que no está fijo a un punto. No, omega 2, por ejemplo, no le pertenece a O2 nada más. Le pertenece a cualquier punto del eslabón porque es un vector libre. ¿Sí? Es un vector libre que está aplicado en cualquier punto del eslabón. Cualquier punto del eslabón O2A o AB o O4B están rotando con la misma velocidad angular del eslabón. ¿Mm? Lo que sí hay que tener cuidado es la relatividad. ¿Sí? La relatividad, es decir, no es lo mismo que yo ponga mi sistema auxiliar en A y vea a B desde A, lo cual está indicado acá como velocidad de B respecto de A, que si yo pongo mi sistema auxiliar en B y miro a A desde B, porque ahí el término este sería B sub A respecto de B. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se escriben o se plantean esta ecuación, porque esta ecuación, los subíndices, eh, lo que están indicando es dónde puse mi sistema auxiliar, si en A o si en B. Si lo puse en A, será velocidad de B mirada desde A. Si lo puse en B, será velocidad de A mirada desde B, o sea, velocidad de su A, B. Y si bien omega no va a variar, porque si yo miro, ¿qué va a pasar? Supongamos que el omega sea en este sentido, como está indicada acá, el omega 3 de esta barra. ¿Cómo vamos a ver que está haciendo B respecto de A? Y B va a estar moviéndose en una trayectoria circular respecto de A con un vector que está en el sentido hacia abajo. ¿Sí? Ahora, lo cual está indicado por este omega 3. Pero si ahora miro a A desde B, ¿qué voy a tener? Que el punto A, en el punto A va a haber
un vector que va a ser perpendicular a este eslabón AB, pero su sentido va a estar hacia arriba, porque justamente la rotación va a ser en ese sentido. ¿Mm? El omega siempre es el mismo, ya sea que yo mire un punto u otro punto. Lo que no va a ser lo mismo es el sentido del vector correspondiente. El sentido de este vector velocidad de v mirada desde A es un vector que está hacia abajo. Si yo pongo en mi sistema auxiliar en B y miro a A desde B, el vector será V sub A, V, o sea, velocidad de A mirada desde B, y va a ser un vector que va a tener la misma dirección porque va a mantenerse perpendicular al vector posición RB de A o A respecto de B, pero su sentido va a ser sentido contrario. De ahí viene el término relativo de uno respecto del otro, de B respecto de A o de A respecto de B. ¿Mm? Esa es la cuestión. Y eso tiene que ver básicamente con el trazado, o sea, cómo vamos a trazar los diferentes vectores, estos vectores. ¿Mm? Bien. Entonces, por lo dicho, la velocidad relativa de B respecto de A va a ser un vector que va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto B cuando el eslabón AB rota respecto del punto A. Por lo tanto, esta velocidad será tangente a esa trayectoria y perpendicular al vector RB de A. RB de A, que acá no está escrito eso, pero sería este omega BA es igual a omega B vectorial R de B respecto de A. Omega, en el omega, el omega yo le puedo poner omega de AO2 o 2A. ¿Por qué? Porque el subíndice, que acá le hemos puesto 2, pero le podríamos haber puesto AO2 o O2A. Para el omega, el orden de los subíndices no importa porque para el omega la indicación de los subíndices es solamente el sentido de pertenencia. O sea que esta velocidad le pertenece al eslabón AO2 o O2A, como sea, no importa. Pero para el radio, eso no vale. ¿Por qué? Y porque yo con estos subíndices lo que estoy indicando es dónde inicia el vector y dónde termina el vector, lo cual significa de otra manera el hecho de indicar dónde puse mi sistema auxiliar. ¿Mm? Bien, creo haber sido lo más pesado y claro posible con todo esto. Bien, entonces, a esta altura del conocimiento, entonces yo he dicho que del vector velocidad de A conozco todo. Este vector lo conozco todo. Lo conozco en módulo y en dirección. ¿Sí? Y este vector, ¿qué conozco de este vector? Y por lo que veo, conozco su dirección, porque sé que este vector es la velocidad relativa mirada desde A, que es una rotación. Por lo tanto, la dirección de este vector es la de la perpendicular a la barra. ¿Qué sentido y módulo tiene? Y no lo sé, porque eso depende del omega 3 y eso no lo conozco. Bien. Y de la velocidad de B absoluta, o sea, la velocidad de este punto B, pero mirado desde mi sistema XY, la dirección
y el sentido y el módulo de este vector, no lo conozco. O sea, mirado desde este punto. O sea, un vector que va desde acá hasta acá. El módulo, la dirección, el sentido, no lo conozco. Entonces, de este vector no conozco ni módulo ni dirección. Entonces, ¿qué pasa acá? Pasa que yo tengo, como hemos venido diciendo antes, yo tengo una ecuación vectorial que está compuesta por 3 vectores. Estos vectores, como cualquier vector, tienen 4 atributos: el punto de aplicación, la dirección, el módulo y el sentido. Son los 4 atributos. Esos 4 atributos los deberé conocer a los fines del trazado. Deberé conocer esos 4 atributos para uno de los vectores. Como ya vamos a ver, es el vector B sub A. Y de los otros vectores, normalmente los atributos más importantes son el módulo y la dirección, porque ya vamos a ver que el sentido y el punto de aplicación van a resultar del trazado. Pero velocidad, módulo del vector y dirección del vector son dos atributos que deberé conocer al menos uno de los otros vectores. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esta ecuación vectorial, en función de esos atributos que son módulo y dirección, cada vector, módulo y dirección de cada vector significa que yo tengo 6 incógnitas. 6 incógnitas. ¿Sí? Y esto es una ecuación vectorial que, que, que se puede descomponer en ¿cuántas ecuaciones escalares? En 2 ecuaciones escalares, porque estamos trabajando en el plano. Es decir, este vector B sub A tiene componente en la dirección del eje X y en la dirección del eje Y. Entonces, lo mismo con este vector B sub B que tendremos acá. También cada uno de estos vectores va a tener componente en la dirección de X y en la dirección de Y. Entonces, vamos a poder formar las ecuaciones, 2 ecuaciones escalares con las componentes correspondientes a X y con las componentes correspondientes a Y. Entonces, esto está representando un sistema de 2 ecuaciones que desde el punto de vista del análisis soporta hasta 2 incógnitas. Por lo tanto, analizando esta ecuación desde ese punto, yo miro el vector B sub A. ¿Qué conozco del vector B sub A? Y conozco la dirección, conozco el módulo, así que de este vector conozco todo. De este vector relativo B sub A, ¿qué conozco? Y sé que su dirección es la de la perpendicular a la barra, por todo lo que hemos dicho. Pero su módulo no lo conozco porque no conozco omega 3. Así que acá tengo una incógnita. Y lo otro que dije, que este vector es la velocidad de este mismo punto, pero vista desde mi sistema absoluto. Y eso está definido por un vector que varía tanto en módulo como en dirección. Entonces no conozco ninguna de las dos cosas. Y eso significa que aquí yo tengo 3 incógnitas, tengo 2 incógnitas, más una que tengo acá, son 3 incógnitas, lo cual significará que debo plantear otra ecuación para poder igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a analizar, a ver si podemos analizar al mismo punto B, mirado desde otro punto, que también sea un punto del cual que conozca algo. Entonces, gracias a Dios tenemos un cuadrilátero articulado que
esta junta, que es la junta entre el eslabón 3 y el eslabón balancín 4, el cual, por ser un balancín, está relacionado con un punto del bastidor, que es el pivote O4. Y de ese punto sí conocemos algo. Entonces, el punto B, además de pertenecer al eslabón 3, pertenece al eslabón 4, que también es un cuerpo rígido y que rota respecto del pivote fijo 4. Si es un pivote fijo, sé qué velocidad tiene, velocidad 0. Entonces, yo podré traer mi sistema auxiliar o local mentalmente y lo coloco acá. Coincidiendo su origen en el punto O sub 4. Entonces ahora puedo plantear una nueva ecuación de diferencia de velocidades que me va a decir que la velocidad de este punto B, ahora como perteneciente al eslabón 4, va a ser la velocidad que tiene el punto, perdón, la velocidad del punto B, ahora como perteneciente al eslabón 4, va a ser la velocidad que tiene el origen del sistema auxiliar, que está puesto en O4, más la velocidad debida a la rotación del eslabón que tiene el punto B, que es la velocidad relativa de B O4, o sea, la velocidad que tiene B mirada desde O4. Como O4 es un punto del bastidor, la velocidad de traslación del sistema auxiliar vale 0, como pasaba con O2. ¿Y qué le queda? ¿Qué es el único movimiento que tendría el punto B mirado desde O4? Y la velocidad relativa de B respecto de O4, que es relativa, pero como O4 es un punto que le pertenece al bastidor, pasa a ser una velocidad absoluta. Entonces, esto lo podríamos haber, de alguna manera, lo podemos ver, lo podemos intuir, ¿sí? O sea, ya lo podríamos ver, digamos, sin el planteo de esta ecuación. ¿De qué? De que el punto B, como pertenece a este eslabón 4, que es un eslabón balancín, la dirección de esta velocidad de B mirada desde allá es la misma que la velocidad de B mirada desde O4. Y eso lo está diciendo esta ecuación. La velocidad relativa de B respecto de O4 es igual a la velocidad absoluta de B mirada desde O2. Entonces, ¿y qué dirección va a tener esta velocidad? Esta velocidad, como todos los casos, el punto B sigue una trayectoria circular alrededor del punto 4 debido a la rotación del eslabón balancín 4. Por lo tanto, esta velocidad lineal o tangencial será tangente a esa trayectoria, por lo tanto, perpendicular ¿a quién? Al radio B O4, o sea, que inicia en O4 y termina en B, que es el vector posición que representa al eslabón 4. ¿Sí? Entonces, por un lado, hemos logrado saber la dirección de este vector velocidad de B. Entonces, en esta ecuación ahora, que era la ecuación que habíamos planteado de B respecto de A, ahora ya conocemos qué dirección tiene este vector. ¿Qué nos está faltando? El módulo de este vector, porque no conozco omega 4, y no conozco el módulo de este vector, sí su dirección, porque tampoco conozco omega 3. Entonces ahora esta ecuación es la ecuación que nos va a permitir, a través de la igualación de esta con quién, con esta, entonces vamos a tener una ecuación que va a decir
que B sub B, que es B sub BO4, va a ser igual ¿a quién? A B sub A más B sub B sub A. ¿Mm? Y ahí esa ecuación, esa nueva ecuación que resulta de la igualación de esta con esta, nos va a permitir resolver el problema. Entonces, ahí vamos a tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? El módulo de la velocidad angular de 3 y el módulo de la velocidad angular de 4. Manu, ¿me estás escuchando? Manu. Sí, sí estoy acá. Bueno, mira, Manu, no importa, para que los alumnos sepan también, porque es importante. Mira, acá lo vamos a completar con igual a B sub A más omega B vectorial R de B respecto de A. ¿Está bien? Perfecto, ya lo hago. Si bien en los problemas está todo bien así, pero acá en la teoría también me gustaría ponerlo para que yo no hable en el aire. Perfecto, ya Son mismo cosas lo que hago. van, son cosas que van surgiendo, es al cohete. Ya vamos mejorando estas cosas. ¿Está bien? Y después, como nosotros hemos planteado, por un lado, B miradas de A y ahora B miradas de O4, y resulta esto, y finalmente, ¿qué hacemos? Igualamos B sub B con B sub B. O sea, estamos igualando. Faltaría escribir la ecuación. Ay, Dios. Escribir la ecuación que dice que la velocidad de B respecto de O4, que es la velocidad de B, es igual a quién? A B sub A más la velocidad de B respecto de A, que es lo que finalmente planteamos. Y esa ecuación es la que contiene solamente dos incógnitas y es la que vamos a graficar. ¿Ah? ¿Sí, Manu? Sí, perfecto, ahora lo estoy poniendo. Es para que lo que digo en palabra esté escrito también. Bien, entonces, ¿qué fuimos haciendo nosotros a medida que fuimos planteando las ecuaciones y trazando estas direcciones? Esta es la dirección de quién? De este vector velocidad dB respecto de A. Y después, cuando planteamos esta ecuación, trazamos esta dirección PP, que es la dirección de quién? De la velocidad de B respecto de O4, que es la de la tangente a la trayectoria que sigue el punto B mirado desde O4, que es esta velocidad. Bien, entonces nosotros conocemos, vuelvo a repetir, el módulo de la dirección de este vector, la dirección de este vector y la dirección de este vector. Y sabemos por dónde deben pasar estas dos direcciones. ¿Por qué? Porque esto es una suma vectorial, pero lo vamos a mirar, lo vamos a mirar de esta manera, que es una manera que se me ocurrió hace un tiempo, para que ustedes se dieran cuenta rápidamente lo que vamos haciendo, pero básicamente es un trazado vectorial, no es otra cosa. Pero resulta que esta ecuación está conformada por tres vectores. Por lo tanto, el trazado de estos tres vectores, que es una ecuación que acá dice un igual, el resultado gráfico de esta ecuación tiene que darme un triángulo. O sea, la figura que va a resultar del trazado gráfico va a ser un triángulo. De ese triángulo yo conozco ¿qué cosa? Conozco un lado completo y dos vértices. Conozco un lado en módulo y en dirección, que es el vector velocidad de A, y conozco dos vértices, que es el principio y el final de ese vector. Y yo sé que, a su vez, sé las direcciones de estos dos vectores. Y esos dos vectores me deben cerrar la figura. Por lo tanto, no queda otra
que uno de los vectores pase, o las direcciones pase por un extremo y el otro pase por el otro extremo, cerrando la figura que va a ser el triángulo. O sea, simplemente esta es la solución gráfica a la solución analítica. El conocimiento de qué? De las direcciones de estos dos vectores y el saber por dónde deben pasar esas direcciones. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a iniciar el trazado gráfico? Y vamos a trazar una dirección en el plano que va a tener una recta en el plano que va a tener la dirección de ¿quién? Del vector velocidad de A. ¿Sí? Que tiene que ser como y perpendicular a la barra, a la barra 2. Entonces, vamos a trazar una línea con la dirección de la perpendicular al eslabón 2. Bien, sobre esa línea vamos a elegir un punto cualquiera como punto de aplicación. Ese punto que acá está indicado como 0 de velocidad sería el inicio del vector velocidad. A partir de ahí, y con una escala cualquiera que ustedes van a elegir, cualquiera en el sentido de que ¿qué es lo que es una escala? Es un método de representación de un vector, o sea que vamos a representar una determinada magnitud con un determinado tamaño. Puede ser, o sea, es una magnitud muy grande, que no me alcanzaría el papel para representarla y la hago en escala. ¿Sí? Ustedes me dirán, ¿por qué el ingeniero está diciendo esto? Si ya sé, capaz. Pero hay gente que no sabe hacer una escala. Entonces, por eso me tomo el trabajo, de hacerlo. Esto tiene que ver con una materia de primer año que para mí se llamaba dibujo técnico y para ustedes se llamó, creo, representación gráfica o algo así. Y que me está a través de la escala, que es trazado sobre objeto, escala es trazado sobre objeto, yo podía representar una magnitud ya tanto aumentándola, porque es muy pequeñita y entonces para poderla representar tengo que agrandarla, o al revés, tengo que disminuirla para que de esa manera la pueda representar dentro de mi papel, reduciéndola. En este caso, como el valor, dependiendo del valor que ustedes tengan acá, omega 2 por RA2, podría darle 15 metros por segundo. Entonces, si ustedes dicen que 1 centímetro representa 1 metro por segundo, ustedes tendrían que representar un vector de 15 centímetros y es muy grande. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una reducción. Y representar a ese vector por 5 centímetros. Entonces, es dividir el valor en 3. Esa sería la relación de escala. Y que estaría representada, ustedes lo tienen que indicar. 1 centímetro, tantos metros por segundo. Básicamente. Para poder representar que este vectorcito que está acá, el módulo, la longitud de este vector, está representado en escala. Tantos centímetros, 3 centímetros representan tantos metros por segundo. Y eso hay que mantenerlo en toda la representación. Bien, entonces a partir de este punto que hemos elegido como origen, vamos a trazar tantos centímetros representando tantos metros por segundo. Bien,
Este punto de aplicación del vector B sub A, que es el punto de aplicación del vector, ¿qué va a representar? ¿Por qué le llamamos cero de velocidad? Porque ahí la velocidad es cero. ¿Y qué representa en la cinemática un cero de velocidad? Geométricamente, digamos así, ¿qué representaría? Y representaría todos los puntos que tienen velocidad cero. Por lo tanto, la imagen del bastidor, o sea, del elemento fijo de nuestro mecanismo, está representado en la cinemática por este puntito cero que nosotros estamos indicando acá y es donde nace el vector V sub A. ¿Y qué carácter tiene el vector V sub A? Y absoluto, porque dijimos que la velocidad de A está referida al sistema absoluto, por lo tanto su carácter es absoluto. ¿Y qué carácter tiene la velocidad de V respecto de O4? Y absoluta también, porque es la velocidad que tiene este punto mirado desde el bastidor. Por lo tanto, esta velocidad también va a ser absoluta. Y la velocidad de V respecto de A, y esta no va a ser absoluta, porque es la velocidad del punto B, pero referida a un punto A que se está moviendo. Entonces no puede ser absoluta. Entonces, acá viene la importancia en cuanto al trazado